del APRA y tratamos sobre la candidatura del precandidato a las elecciones presidenciales, Abel Salinas, y en este momento nos encontramos pues también con el otro precandidato, Rafael Ceballos. Rafael, muy buenas noches, te saluda Mercedes Morocho del programa Las del Estribo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Rafael? Coméntanos, tú eres el otro precandidato y bueno, ¿cómo va esta situación de las próximas elecciones para justamente designar quién los representaría al APRA en las presidenciales? Claro, nosotros vamos a tener un proceso interno, estamos a la espera que se oficialice el calendario electoral y probablemente sea noviembre o diciembre el partido decidirá las listas al Congreso, al Parlamento andino y por supuesto a la Presidencia de la República, la plancha presidencial que es a la cual yo estoy postulando. Estamos todavía organizándonos, terminando de organizarnos, porque como comprenderán pues los televidentes, tenemos varias dificultades, algunas limitaciones debido a las restricciones, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Perfecto. Y coméntame, ¿cómo van los avances? Es decir, existirán varias corrientes internamente en el APRA, ¿no? Algunos estarán pues con Abel Salinas, otros estarán contigo. ¿Qué otros precandidatos hay o solamente existen dos? A la fecha somos los dos quienes hemos hecho públicas nuestras intenciones de postular. Mire, yo estoy esperando que las restricciones se levanten. Ojalá se pudiera completar la cuarta fase de la reactivación económica que debe ser, imagino, en agosto. Y una vez que ocurra esto, empezar a recorrer el país. Yo voy a hacer una gira por todo el país, llevando las propuestas, por supuesto la militancia, que es la que debe decidir la participación del partido y quienes van a representar al partido, y también a la ciudadanía, porque no tenemos, pues lamentablemente, mucho tiempo, los plazos se han acortado, ¿no? Debido a esta pandemia. Pero yo apenas se levanten las restricciones, yo voy a empezar a recorrer el país, a reunirme con los gremios empresariales, con los gremios sociales, con las organizaciones sociales, y ir a las universidades, ojalá esto sea posible, en los pocos meses que tenemos por delante, tratando de llevar un mensaje renovador, por supuesto, dentro del APRA. Esta es una corriente renovadora, hay un ciclo que se cerró de la política del país y se está viendo uno nuevo. Y en ese nuevo ciclo estamos nosotros. Y los tiempos actuales demandan nuevas propuestas. Esas son las que nosotros estamos impulsando y las que queremos llevarle a la ciudadanía. Qué importante, Rafael, porque hoy en día la ciudadanía se siente abandonada. El Estado no los representa y todos los gobiernos, pues sin distinción alguna, todos los gobiernos pues han abandonado lo más que tenían que hacer, ¿no? Justamente el sector educativo y ahora el sector salud, y por ello existe pues este abandono y la gente que se está muriendo porque no hay oxígeno, no hay medicamentos, hospitales mal implementados, etcétera, 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 que son temas que, bueno, no son propios tampoco de este presidente Vizcarra, pero vienen pues por décadas, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. El próximo presidente, Rafael, de acá del Perú, pues, ¿no? Va a tener pues un gran reto porque aún la vacuna no va a llegar, ya lo dijo el presidente, y bueno, no hace falta ser pitonizo para entender de que esa vacuna llegará al Perú por lo menos en el 2021, casi como el nuevo presidente. Y tenemos un escenario caótico y la entrevista que te ha precedido, ¿no? Justamente narra la situación de nuestros hermanos en la selva de las comunidades nativas, que está existiendo un genocidio. Es decir, están eliminando las comunidades. Son más de 70.000 personas que no han sido registradas en los censos, sino internamente por ellos, porque los censos, para variar, registran 40.000 y son 70.000, pero que están muriendo a diario miles. La pregunta es, ¿qué tú como futuro candidato, ¿no?, a presidente de la República, qué es lo que harías
¿Cuál es tu planificación? Porque el tema netamente contigo, si fueras presidente, va a ser la pandemia. La pandemia que está viviendo y el caos, la crisis sanitaria y la crisis educativa. Y bueno, la crisis económica, realmente todas las crisis la vas a llevar, ¿no? Pero quisiera saber cuál es tu posición ante el abandono que están sufriendo en este momento las comunidades nativas. Bueno, todo el Perú, pero en este momento las comunidades nativas. Por supuesto, voy a terminar con las comunidades nativas, pero yo lo primero que le quiero decir es que, pese a las dificultades que estamos enfrentando, yo soy optimista y quiero transmitir este optimismo a la ciudadanía, y lo soy por las siguientes razones. Primero, las condiciones macroeconómicas del Perú son auspiciosas. Las reservas internacionales del país son más o menos alrededor del 30% del producto del PBI, la inflación es baja, no hemos sufrido desabastecimiento, pese a las dificultades que han habido, la deuda pública es baja, es del orden del 28%, el endeudamiento que se llevó a cabo a través de la emisión de bonos en el mes de marzo estaba dentro de del marco anual que establece el presupuesto de la República. Habían 5.400 millones de dólares en el fondo de reserva fiscal, se ha utilizado más o menos el 50%, si bien es cierto, ha caído la recaudación del IGB en el orden del 40% en estos meses, pero todavía hay en el Perú, gracias al esfuerzo que se ha hecho en los años, ¿cómo se llama? Estos últimos 20 años, hay todavía, gracias a Dios, recursos fiscales para poder atender las demandas en los siguientes meses que va a tener el país. Además, los peruanos trabajamos duro y trabajamos muchas horas. El peruano no le tiene miedo al trabajo. La jornada emprendedora en el Perú empieza antes que aparezca el sol y termina bien entrada la noche. Así que las condiciones en el país creo que están dadas. Además, los peruanos somos creativos y tenemos una enorme capacidad para adaptarnos a las situaciones difíciles que enfrentamos. Y esta no es la primera vez que enfrentamos una crisis. Hemos padecido antes y superado tremendas crisis en nuestro país, así que esta no va a ser la excepción. Y además hoy hay recursos tecnológicos, informáticos que antes no había. Entonces, hoy hay conocimiento, hoy hay informática, hoy hay nanotecnología, hoy hay muchos más recursos de los que habían antes para poder superar la crisis. Yo creo que el gran desafío que tenemos en los próximos meses... Un paréntesis pequeño, ¿me permites? ¿No? El tema del desabastecimiento es gracias a nuestros hermanos campesinos que labran las tierras y se despiertan muy temprano, y ellos son los que han logrado con todo su esfuerzo, frente a las heladas, frente a la pandemia, justamente estos intermediarios, etcétera, justamente han hecho que nuestros mercados no están desabastecidos. Es decir, gracias a ellos, y lo hemos tenido acá en el programa, gracias a ellos, los que son los más abandonados, ¿no? Son gracias a ellos que nosotros tenemos, digamos, los frutos, las verduras, etcétera, etcétera, gracias a esos hermanos. Entonces, y el tema de las divisas, ¿no? O de las reservas que tenemos, se han invertido, pero lo vemos a diario, y también en este programa, ¿no? Que es una vitrina abierta a todos los peruanos, ¿no? Que nos dicen, y recibimos las denuncias, que no les ha llegado la ayuda. Es más, y vuelvo a la pregunta que iniciaba, ¿no? En las comunidades andinas, y lo está diciendo una de las personas que está viviendo allá, que es nuestro anterior entrevistado, ¿no? Actor y ecologista, nos dice Richard, ¿no? Que cuando fue el premier no llevó ni un paracetamol. Estamos en una pandemia y no lleva nada a las comunidades. Entonces la pregunta es, ¿tú qué harías en esa situación? Yo quiero saber, porque ya la pandemia va a seguir el próximo año, eso es palpable. La pandemia va a seguir. Entonces, ¿qué harías tú como presidente? Ya sabemos que tenemos divisas, ya sabemos la situación del Perú, pero te pregunto a ti, ¿no? A ti, al futuro candidato, ojalá que lo seas, ¿no? Por el APRA, Rafael Ceballos, ¿qué haría en este momento de pandemia? Porque en este momento la gente se está muriendo. Al próximo año no sabemos cuántos menos, éramos 33 millones, menos todo el subregistro y hasta que lleguen a cuánto es realmente el conteo, de verdad no sabe cuántos millones van a morir. Entonces al próximo año ya no seremos 33 millones, lamentablemente, seremos mucho menos, a este paso que vamos, con la desidia. ¿Qué haría Rafael Ceballos? Le contesto puntualmente, pero usted parte de una premisa que yo no necesariamente comparto.
el nivel de contagios es alto. Yo creo que en las próximas semanas vamos a alcanzar, no sé si exactamente una inmunidad de rebaño, pero vamos a tener ya un importante porcentaje de la población que ha adquirido el virus y que la ha superado. Y esto es más o menos lo que ha ocurrido en Iquitos, lo que ha ocurrido en Piura y lo que probablemente ocurra en las próximas semanas en el país. Yo creo que el nivel de contagios va a continuar, por supuesto, pero que en unos meses deberían, o en unas semanas, tal vez podríamos estar ya entrando a una fase de franco descenso de casos nuevos como consecuencia de la infección. Pero esa es una especulación, eso todavía está por verse. Ahora, ¿qué hacer? Puntualmente, uno, líneas de crédito para las micro y pequeñas empresas. A través de las cajas rurales, de las cajas municipales, de las microfinancieras, hay una experiencia sobre ese tema ya en el país. Recursos para el pequeño agricultor, para el bodeguero, para el señor que tiene su tienda de bicicletas, para la señora que tiene su restaurante y vende menú. Líneas de crédito para micro y pequeñas empresas a través de microfinancieras, cajas rurales, cajas municipales. Uno. Dos, líneas de factoraje para pagar facturas que muchas veces se pagan con fecha diferida, a 30 días o 60 días, fondear recursos a través del sistema financiero, esto sí puede ser a través de la banca nacional, para pagar facturas y inyectarle liquidez a la economía. Y estas dos medidas obligarían además a muchas pequeñas y microempresas a formalizar sus actividades para poder acceder a este tipo de crédito. Crédito o líneas de crédito con recursos públicos fondeados a través del sistema financiero. Esas dos medidas para empezar. Tres, núcleos ejecutores reforzados en zonas donde hay pobreza. Completar los trabajos pendientes de agua, desagüe, pistas y veredas, con entidades técnicas, a través de profesionales de pequeños proyectos, utilizando mano de obra local, donde falta, repito, redes de agua, redes de desagüe, pistas y veredas. Y cuatro, capital de riesgo para pequeños emprendimientos. Hay proyectos de investigación que muchos estudiantes llevan en la universidad y que los abandonan porque concluyen la carrera y tienen que entrar ya al mercado laboral. O hay conglomerados aquí en el país industriales, como Gamarra, como el Parque Industrial de Villa El Salvador, como el Parque Industrial del Naranjal, que por supuesto no tienen tiempo, se dedican a su actividad empresarial, pero hay una serie de emprendimientos, de innovaciones, de desarrollo tecnológico que se puede llevar adelante con pequeño capital y la orientación del Estado, la orientación de la Universidad Peruana. Yo creo que con estas cuatro medidas, líneas de crédito para MIPES, líneas de factoraje para cancelar, para pagar facturas, núcleos ejecutores y capital de riesgo para pequeños emprendimientos, yo creo que en pocos meses podríamos recuperar la demanda en el país. Recuerden que esta es una crisis por contracción de la demanda, y recuperar dinamizar la economía y recuperar los niveles del crecimiento que se han visto afectados estos meses. Economía, ya. ¿Y salud? Ahí tenemos que hacer un cambio. Fíjese, en el país usted tiene 5 sistemas de salud independientes uno del otro. Por un lado tiene el Ministerio de Salud, por otro lado tiene la Seguridad Social, Salud, por otro lado tiene el esfuerzo que hacen los gobiernos regionales y fundamentalmente los gobiernos municipales, los gobiernos locales, la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y la iniciativa privada. Tiene 5 diferentes, ¿cómo se llama?, actores en el sistema de salud de nuestro país. Estimado, perdón que te corte. En este momento tenemos, hablas de los gobiernos regionales, tenemos inacción por lo pronto aprobada en Arequipa, por lo que hemos visto, ya para que detallamos. Y tenemos inacción probada en Huánuco, que está en crisis, y tenemos inacción probada y que ya está haciendo cada vez que hay crisis en cada una de las regiones o departamentos, y entonces, ¿qué hacer? No tenemos hospitales, ¿no? Pero sobre todo lo básico, por último, en la infraestructura, tenemos de que no existe oxígeno y no existen medicamentos, y tampoco voluntad política. Entonces, ¿qué hacer en forma puntual? ¿Qué podríamos hacer en este momento? Porque tú vas a recorrer
dentro de poco, Rafael, ¿no? Las regiones, ¿no? Y te vas a encontrar pues con el triste, bueno, con el duro muro de la realidad. Te vas a chocar viendo a la gente que se está muriendo y los cadáveres apiñados. Es increíble, o ¿Qué sea, por hacer? supuesto, el desafío es muy grande y lamentablemente pues en unos cuantos minutos es difícil, por no decir imposible, explicar el alcance de toda una propuesta que la venimos trabajando hace varios meses justamente aprovechando la cuarentena. Pero, a ver, trato de resumirlo. El sistema de regionalización, o el proyecto, la manera como se ha llevado la regionalización en el país no funciona. Esto tiene que cambiar. Uno, dos, no podemos tener sistemas que se superponen, que compiten entre ellos. MINSA, Salud, los gobiernos regionales y locales finalmente brindan un servicio muy, muy parecido. La iniciativa privada es libre y debe continuar, y así debe ser, y hay que defender la iniciativa privada. Y las Fuerzas Armadas y la policía, por la naturaleza de su función, tienen que tener su propio servicio de sanidad. Pero el esfuerzo que hace Salud, el MINSA y los gobiernos locales y regionales se superponen muchas veces y están en competencia, no articulan. Eso se ha puesto en evidencia ahora. Eso debe cambiar, definitivamente, debe cambiar radicalmente. El nivel de atención primaria Es decir, el debe estar a planteamiento cargo de es los que gobiernos se pongan locales de y el gobierno acuerdo central todos ellos. con la atención especializada. Perfecto, Rafael. Bueno, ya nos comentarás y dime, la última pregunta era del estribo. ¿Cuál es el primer departamento o región que vas a visitar? Voy a empezar por el norte. Voy a hacer primero una gira por el norte, luego regresaré a Lima, después por el sur, volveré a Lima y después por el centro hasta llegar a Iquitos, y luego ya aquí en Lima recorrer los distritos, los diferentes sectores de la ciudad, de la gran capital. Recuerde usted que la tercera parte de la población del país está aquí en Lima. Entonces, todo eso lo queremos hacer digamos, dentro del aprovechar al máximo el tiempo, dentro de, en fin, estas limitaciones. Ojalá podamos pronto empezar a hacer este recorrido y ojalá el proceso electoral se lleve con transparencia, porque fíjese usted, a mí me ha preocupado mucho las declaraciones iniciales del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Qué cómodo el señor Cateriano. Cuando él asumió la presidencia del Consejo de Ministros, yo le envié un Twitter saludando su designación y con la esperanza de que su amor por el Perú y los intereses de la patria estén por de sus animadversiones, particularmente la que tiene hacia el partido aprista. Y lo primero que él hace es, en sus primeras declaraciones públicas, es querer o insistir con esta vinculación con el fujimorismo, con la que no tenemos nada, y más aún, perdón, y menos aún con la corrupción. Es extraño, ¿no? O sea, lo que hace el presidente del Consejo de Ministros, quien ya estamos en un proceso electoral, ya se han convocado elecciones, nosotros vamos a participar y vamos a ganar, yo espero ganar las elecciones de abril próximo, como usted comprenderá, y el presidente del Consejo de Ministros tiene declaraciones poco felices, ¿no? Eso a mí me preocupa. Ojalá pudiera él rectificar, ¿no? Y guardar la compostura y las formas que son necesarias, son siempre importantes dentro de una democracia. Porque el señor presidente del Consejo de Ministros, además, tiene una posición bastante cómoda, ¿eh? O sea, qué fácil es, ¿no? Formar nuevos cuadros en política desde el gobierno, ¿no? Porque además, él lo ha dicho así, ¿no? O sea, el señor ha dicho, Rafael, el ministro de Trabajo y el otro ministro son jóvenes, hay que darle la oportunidad. Y, ¿cómo se llama? Lo hace pues desde el gabinete ministerial, ¿no? Está equivocado el señor Cateriano, porque la experiencia política se gana a través de un partido político, de las organizaciones políticas, ¿no? El señor Cateriano no ha sido muy consistente en esa parte, ¿no? Él tiene una posición muy cómoda, una posición política muy, muy cómoda, ¿no? Es un catón que quiere dictar cátedra sobre política, pero de militancia política, más bien ha sido un talperico, ha estado de un lado a otro, y es preocupante que él quiera, con todo derecho, formar nuevos cuadros dentro de su línea ideológica, liberal, inspirada, vaya a saber uno en qué otra región del mundo, es legítimo,
pero no lo puede hacer desde el Consejo de Ministros, pues no se entra al Consejo de Ministros a aprender a hacer política. Los peruanos no tenemos por qué Rafael, pagar nos queda claro el las tema, lecciones sobre nos queda política el tema, para sus ahijados, perdón, ¿no? sí, nos queda claro el tema del señor Cateriano. Yo creo que definitivamente todas las corrientes políticas tienen que concertar porque estamos en tiempos difíciles y en tiempos difíciles no pueden estar pues en peleas, ¿no? Te deseamos todos los mejores parabienes, ¿no? Para en ese, bueno, en este nuevo gran reto que vas a tener, ¿no? El aspirar a ser presidente de la Gracias. República y nos despedimos, Rafael, ¿no? Y muchísimas gracias Muy por tu amable. participación. Ya nos contarás cómo te va, pues, en todo el Perú y si puedes, date una vuelta por lo pronto pues en la región Amazonas, que los aguajún están necesitando bastante ayuda. Muchísimas gracias. Sin duda alguna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Rafael Ceballos, precandidato del Partido Aprista para las elecciones presidenciales. Usted irá, amable televidente, por quién va a votar. Y ahora sí nos vamos a la siguiente nota y luego conversamos con el siguiente invitado. Aumenta la tensión diplomática entre Washington y Pekín. China ordenó el viernes el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu, en el suroeste del país, 3 días después de que Washington hiciera lo propio con el consulado chino en Houston. Algunos empleados del consulado de Estados Unidos de Chengdu se han librado a actividades que van más allá de sus funciones, interfirieron en los asuntos internos de China y dañaron los intereses nacionales chinos. China ha realizado reiteradamente observaciones al consulado y Estados Unidos es consciente de esto. Este es el último episodio de una escalada sin precedentes entre las dos potencias. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo declaró el jueves que el consulado de China en Houston era un centro de espionaje chino y de robo de la propiedad intelectual estadounidense. La sanción de Estados Unidos llegó pocas horas después de que se anunciara la inculpación de 2 ciudadanos chinos acusados de piratería informática para buscar investigaciones estadounidenses sobre la vacuna contra la COVID-19. El viernes, Pekín aseguró que la situación actual de las relaciones sino-estadounidenses no se corresponde con los deseos de China y llamó a Washington a crear las condiciones necesarias para que las relaciones bilaterales vuelvan a la normalidad. Efectivamente, bueno, teníamos nosotros la intervención del alcalde Miguel Mesa Malpartida, pero bueno, no contesta. El día de hoy han hecho una marcha justamente por la grave situación, la crisis sanitaria en Huánuco, y su presencia puede ser importante, pero si no, el día de mañana ya conversaremos con él. Él iba a tratar este gran problema y según nos comentan en forma interna, ¿no? La sociedad civil también se ha juntado para hacer la compra de una planta de oxígeno. Qué importante que la sociedad civil se junte ante la inacción del Estado, ¿no? Y que esta planta de oxígeno está llegando de China a Huánuco y aproximadamente está costando 500.000 soles, que es el costo aproximado, ¿no? Luego también tenemos el tema de que nos comentan que el gobernador regional de allá de Huánuco, pues lamentablemente tampoco estaría a la altura de las circunstancias porque no ha tenido la capacidad de gasto del presupuesto. El gobierno ha enviado pues un presupuesto para los gastos, lamentablemente no se están invirtiendo y eso es lamentablemente producto, amable televidente, de saber escoger a las autoridades. Se vienen las próximas elecciones, la pandemia no va a terminar y usted tiene que saber cómo escoger porque el abandono que se está viviendo a nivel nacional es terrible. Nuestros hermanos a nivel nacional y también mundial, pero vamos al Perú, están pues falleciendo y no se contabilizan de los muertos. Entonces hay que avanzar, ¿no? Lo que es uno de los pedidos de estos alcaldes que se han reunido el día de hoy en esta marcha o plantón no pacífico ha sido justamente que se indica que el MINSA también intervenga a Huánuco por la situación grave que se está viendo, ¿no? Y incluso me decía uno de los alcaldes, ¿no? Que se planteen acciones legales por este tema de los intereses difusos, justamente pues por la grave situación. Pero en fin, ya lo trataremos nosotros el día de mañana. Joe. Doctora, el día lunes, hoy es viernes.
El día lunes, sí, efectivamente, el día lunes, perdón, yo, sí, el día lunes ya lo trataremos, ¿no? Y como siempre veremos las mejores noticias, las entrevistas que tenemos, ¿no? Y les agradecemos su presencia. El domingo es Día del Pisco Peruano y nada, bueno, si ustedes pueden, lo más importante es reunirnos con la familia, estar con tranquilidad, en paz. Bien lo decía nuestro primer invitado, Richard Torres, ¿no? Lo más importante es la paz espiritual, la tranquilidad y la unión. El compartir, aunque sea un pan, es muy significativo. Recuerden que el Señor compartió un pan y lo hacía con sus discípulos. Y usted lo puede hacer desde la religión que tenga, un pan y nada, y compartir quizás con alguna persona que más lo requiera. Que pasen un excelente fin de semana en medio de todo y sobre todo en unión familiar. Muy buenas noches con todos, continúen en la mejor programación y los espero el día lunes en su programa de Siempre les escribo a partir de las 10 de la noche.